Ok, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos al octavo seminario del posgrado en física de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta tarde tenemos el gusto de contar con la participación de Belén Carvente, quien es estudiante del doctorado en astrofísica en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Belén cursó la maestría en ciencias y la licenciatura en física en la UAM Iztapalapa, y su proyecto de tesis se centra en estudiar modelos cosmológicos y astrofísicos para el sector oscuro del universo, descrito con campo escalar. Además, Belém también es parte de Pragma, que es un colectivo de divulgación científica, y hoy tenemos el gusto de contar con su participación. Nos va a platicar sobre constricciones observacionales en energía oscura escalar. Adelante, Belém, te cedemos la palabra. Pues muchas gracias, David. Muchas gracias a los organizadores por invitarme y por todos los que están aquí. Es un gusto para mí estar de vuelta en este seminario de posgrado. Bueno, pues como David ya lo comentó, mi trabajo de tesis durante el doctorado se centra en modelos escalares para el sector oscuro del universo. Y lo que les voy a presentar hoy es primero un pequeño resumen de qué es esto del sector oscuro del universo y por qué necesitaríamos o por qué nos suena tan descabellado modelarlo con campos escalares. Y terminaré con la presentación de lo que es nuestro último artículo publicado. Este artículo se hizo en colaboración de la doctora Celia Escamilla, otro estudiante de doctorado, Víctor Jaramillo, y mi asesor, que es Darío Núñez. Entonces, pues este es el esquema de la charla. Como les dije, pues como introducción vamos a ver primero qué es esto del sector oscuro, para qué necesitamos campos escalares y un modelo en específico de campos escalares como energía oscura que se llama quintesencia. Después voy a entrar de lleno a este modelo que les quiero presentar, que es un campo escalar complejo en un universo de Friedman, y algunas constricciones que tenemos, como el régimen de oscilaciones rápidas. Después, por último, yo creo que este es el trabajo central, las constricciones observacionales. Cuando yo entré al posgrado en astrofísica, pues me decían que mi trabajo de tesis se oía muy bien, pero que necesitaba, siempre me trataban como que de decirles la importancia de constreñir y usar las observaciones que ya tienen los astrónomos para darle peso a mis modelos teóricos. Entonces, les quiero hablar de estas constricciones observacionales y cuáles son sus ventajas en el uso en específico ahorita de la cosmología. Y por último, pues unas conclusiones. Entonces, bueno, el sector oscuro del universo se refiere a dos componentes del universo, que son la materia oscura y la energía oscura. Si nosotros imagináramos el universo como una pizza, entonces una pizza de estas como estilo Nueva York, que tienen mucha masa, pues la masa, ¿no? En sí sería, que es el mayor componente, sería la energía oscura. El queso sería la materia oscura, que es alrededor como del 25% de lo que compone al universo, y algo así como el 5% sería la materia bariónica, de lo que estamos compuestos tú, yo, mis lentes, la computadora a través de la cual nos estamos viendo. Eso solo es el 5%, ¿no? Lo que modela básicamente pues la física de partículas, ¿no? El modelo estándar de partículas. Y pues entonces quiero hablarles un poquito antes de entrar de lleno a la energía oscura. Ah, por cierto, les quiero decir que si en cualquier momento hay alguna duda o comentario, adelante, pueden abrir su micrófono. Creo que aquí yo no veo el chat, pero pues igual los organizadores pueden ir leyendo el chat. Entonces, bueno, la materia oscura, pues para este sector oscuro del universo, en realidad solo tenemos evidencias indirectas de que existe. Ajá. Entonces, la materia oscura, pues la primera evidencia fue gracias a Vera Rubin, que por ahí de los años 70, junto con su colaborador, que era Ford, ellos empezaron a medir las velocidades de rotación alrededor de las estrellas alrededor de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, ¿no? Entonces hicieron estas gráficas que se llaman curvas de rotación,
¿no? Entonces, tú vas poniendo la velocidad de las componentes de la galaxia en función de su distancia al centro, ¿no? Entonces, aquí está en el centro y se va alejando cada vez, ¿no? Las componentes. Y esto era lo que esperábamos, lo que esperaba ver a Rubin y su colaborador en la teoría. Entre más estrellas y más material lumínico hubiera, nosotros esperábamos más velocidad, luego llegar a un punto máximo y conforme se iba disipando la materia visible, pues que la velocidad fuera siendo menor. ¿Y por qué? Pues porque hay una relación entre la velocidad de rotación y la masa contenida en un radio, ¿no? Si nosotros igualamos esta fuerza que es debida a la aceleración gravitacional y la fuerza debida a la velocidad de rotación, pues podemos obtener la relación de velocidad con respecto a la masa encerrada en un radio. Y pues la gran sorpresa fue que la observación no nos dio la forma de la curva que esperábamos, ¿no? Entonces, esta gran diferencia en velocidades a través de esta relación nos puede dar indicio de que hay una gran diferencia también en masas. Y pues no había más de dónde agarrar, o sea, nosotros podíamos observar no solo las estrellas, sino también podíamos, bueno, Vera podía inferir el gas que había en la galaxia y el polvo. Y no era suficiente para llegar a esta observación. La teoría no hacía un match con la observación, entonces había materia que no la podíamos ver, es decir, materia invisible, que se le denominó materia oscura. Bueno, eso fue por ahí de los 70, luego empezaron a observar más galaxias, a lo mejor era una característica muy particular de la Vía Láctea, pero se dieron cuenta, entre más galaxias observaban espirales, y no solo Vera, ¿no? Otros astrónomos empezaron también a mirar qué era lo que estaba pasando en las galaxias, y entonces esta es la primera evidencia indirecta de que debe existir materia invisible o materia oscura. Pero pues no nos podemos quedar solo a esa escala. Resulta que la materia oscura también está a otras escalas espaciales. Si nosotros no solo miramos a las galaxias, sino cúmulos de galaxias, es decir, un conjunto de varias galaxias, y observamos a través del telescopio, podemos ver este efecto que se llama lente gravitacional. Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la imagen de una galaxia. Ajá. Pero esta misma imagen es esta de acá y esta de acá. Esa imagen se está replicando varias veces y además se está distorsionando la imagen de la galaxia. Ese es un lente gravitacional debido a que pues, la luz de esta galaxia está pasando por una gran cantidad de materia y por lo tanto la gravedad hace que la luz se curve también. Bueno, pues nosotros de igual forma podemos calcular cuál es la materia bariónica, esta de la usual, digamos, que existe en este cúmulo de galaxias y no alcanza para tener un efecto tan grande de lente gravitacional. Este se llama lente gravitacional fuerte. Entonces, a escalas de cúmulos de galaxias también debemos tener materia invisible que no estamos detectando en ninguna longitud de onda y que está teniendo efectos gravitacionales fuertes e importantes. Pero no solo eso, sino que también hay evidencia de materia oscura, no solo a otras escalas espaciales, sino a otras escalas temporales. Esto que les presento aquí, pues seguramente ya han escuchado hablar de ello, es el CMB, el fondo de microondas, el fondo cósmico de microondas, y lo que vemos, los puntitos que vemos aquí son pequeñas diferencias, fluctuaciones en la temperatura y también en las densidades. Bueno, ese fondo cósmico es muy importante, de ahí se pueden inferir varias cosas. Estas pequeñas fluctuaciones son las semillas de lo que después dan lugar a la estructura del universo, es decir, a la formación de estrellas, galaxias y cúmulos, y toda la estructura que hay en el universo se pudo dar gracias a estas pequeñas diferencias que podemos detectar aquí, que se llama la superficie de última dispersión. Ok, pero no solo eso. De esta observación, que bueno, ha habido varios satélites que la han observado, el último release, el último, digamos, liberación de datos fue en el 2018. Esta es una gráfica, un dibujo que ahí puso la colaboración Planck en el 2017.
Pero bueno, a través de este CMB también podemos inferir la cantidad de componentes que existen en el universo, ¿no? Entonces también a través del CMB podemos obtener evidencia indirecta que existe materia oscura y también energía oscura y cuáles son el porcentaje de sus componentes. Y por último, a grandes escalas ya cosmológicas, más o menos una escala cosmológica es como a partir de 125 megaparsecs, que es una distancia gigantesca, podemos observar este tipo de estructura en el universo. Filamentos, aquí cada puntito amarillo que ustedes pueden ver es una galaxia, vemos también que hay cúmulos de galaxias aquí, y estos filamentos, esta no es una fotografía, es una simulación de la simulación Millennium, que fue muy importante y muy sonada. Esta estructura con los filamentos y estos pequeños huecos que vemos aquí donde no hay materia, no hay nada, no se podría dar si no existiera materia oscura. No, la expansión del universo le ganaría a la conglomeración de la materia bariónica. Entonces necesitamos tener más materia para que se pueda formar las estructuras tal como hoy las conocemos. Entonces, bueno, esas son las evidencias indirectas de que existe materia oscura. Por supuesto, hay otros modelos como modificaciones a la teoría general de la relatividad. Hay otros modelos que asumen que no existen estos sectores del universo, pero hasta el momento, digamos, lo consensuado en cosmología es que sí existen estos dos componentes oscuros, que son la materia oscura y la energía oscura. Y bueno, la energía oscura es esta componente del universo que le aporta energía para la expansión acelerada del mismo. Entonces, bueno, aquí con esta gráfica lo que les quería mostrar es que estos componentes de la pizza que yo les hablé, ¿no? Del 75% más o menos, bueno, no, como el 70% más o menos de energía oscura, el 25% más o menos de materia oscura y el 5% de materia, esta es la bariónica, pues es al día de hoy, pero eso no ha sido así siempre. Las observaciones nos han ayudado a hacer unos modelos para la evolución de estas componentes del universo y pues a lo largo de la historia del universo estos componentes han ido cambiando. Aquí vemos, por ejemplo, que la energía oscura era mínima hace muchos millones de años y fue creciendo hasta llegar como más o menos, aquí vemos el 68%, 70%. Lo mismo para la materia oscura y lo mismo para la materia bariónica. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los dos sectores, bueno, las dos componentes oscuras del universo. De la materia oscura ya les hablé de algunas evidencias indirectas. Yo considero que el sector oscuro del que sabemos más, ¿no? Y de la energía oscura la verdad es que todavía sabemos menos, pero de ninguno de ellos hemos logrado detectar evidencia directa. No hemos detectado partículas ni de materia oscura ni de energía oscura. ¿Y para qué necesitaríamos campos escalares para modelar estos sectores oscuros? Bueno, hay un modelo, digamos, canónico en cosmología que modela a estos dos sectores oscuros. Se llama lambda CDM. Lambda porque este modelo asume que la energía oscura está compuesta por una constante cosmológica a la que le llaman lambda, y CDM porque la materia oscura se supone que es fría, entonces cold dark matter. Bueno, bajo este modelo se han diseñado distintos experimentos de detección de materia oscura y también de energía oscura. Aquí les quiero presentar dos experimentos, así rápidamente, de detección de materia oscura. Este es el Xenon 1T, que está en Italia, y este es el Panda X2, ¿no? Ambos tienen xenón a muy bajas temperaturas. Uno tiene 1 tonelada de xenón y el otro tiene un poco menos. Y están bajo tierra, ¿no? Entonces, lo que asumen aquí es que si una partícula de materia oscura llegara a interactuar con una partícula, con un átomo de xenón, con una molécula de xenón, más bien,
pues el xenón es muy pesado, por lo tanto es un blanco muy grande para que pudiera hacer colisión una partícula de materia oscura. Entonces, se supone que al interactuar podrían tener otros productos como las partículas bariónicas usualmente interactúan, ¿no? Y entonces esos productos podrían ser detectados por todos estos experimentos. Bueno, hasta ahora, y estos experimentos, no estos en específico, pero los experimentos de detección directa llevan más de 20 años corriendo y aún no tenemos, y cada vez van bajando más y más y más digamos, o sea, más bien van haciendo cada vez más precisos en sus detecciones y no hemos detectado ninguna partícula de materia oscura y por supuesto tampoco de energía oscura. Todos los experimentos tienen en el fondo modelos cosmológicos en este caso, ¿no? Y la mayoría de los que se han diseñado bajo el modelo canónico de lambda CDM. Este es un gran bemol para este modelo, ¿no? Lleva décadas intentando buscar su partícula y no ha rendido frutos este tipo de experimentos. Otro gran problema de la cosmología canónica es lo que se llama la tensión de H0. H0 es el parámetro de Hubble. El parámetro de Hubble nos dice básicamente la tasa a la cual se está expandiendo el universo. Y H0 es el parámetro de Hubble hoy en día. Entonces, ese parámetro se puede medir con algunos experimentos. El satélite Planck ha calculado cuál sería el valor de H0 con sus propias barras de error. También lo han hecho otras colaboraciones, por ejemplo, usando unas estrellas que se llaman cefeidas. Se supone que esta detección de H0 es model independent, o sea, independiente del modelo, y Planck no. Planck usa lambda CDM. Bueno, cuando vemos los dos valores de H0 con, por ejemplo, estos dos experimentos, hay una tensión. Sus barras de error ya no se tocan. Entonces, alguno de los dos tiene que tener algún problema porque los valores que están detectando ya no son compatibles. Antes, hace años, sí eran compatibles porque las barras de error, bueno, permitían un cierto traslape, pero ahora ya no. Y también se puede medir indirectamente el valor de H0 a través, por ejemplo, de ondas gravitacionales y de otros experimentos, y no se ha logrado resolver esta tensión de H0. H0 es un parámetro crucial en la cosmología, es lo que nos dice a qué velocidad se está expandiendo el universo. Y no solo eso, a través de este parámetro de Hubble es que nosotros medimos distancias en el universo. Es un parámetro fundamental y hoy en día no sabemos el valor exacto de él. Y bueno, esto también es un gran problema, no solo para Lambda CDM, sino para la cosmología en general. Entonces, pensando en este modelo canónico, que es el que, digamos, mayormente rige la cosmología, y sus propios problemas, de los cuales hablé ahorita de un par, pero pues tiene otros problemas, Lambda CDM, pues es que no suena tan descabellado usar otros modelos alternativos a esta cosmología. Hay muchísimos hoy en día porque pues justamente hasta que no se tenga la detección de la partícula es que no vamos a saber cuál es el modelo adecuado. Y entonces uno de los más simples es usar campos escalares. Los campos escalares son pues unos objetos matemáticos que están muy bien descritos, que tienen, pues sí, que son sencillos, ¿no? En realidad, su manejo matemático. Entonces nosotros partimos de una acción. Esta acción, pues aquí pueden ver el campo escalar, típicamente está determinado por esta letra, phi, y a partir de la acción nosotros obtenemos la ecuación de movimiento, que es la de Klein-Gordon, ¿no? Este es el potencial que va a depender del campo escalar, y en el límite no relativista vamos a llegar a una ecuación tipo Schrödinger para una función de onda. Estas dos ecuaciones de movimiento
bueno, esto es en general, esto no es en un contexto cosmológico, ¿no? Esto ya se sabe, está en muchos libros de texto, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a entrar al contexto cosmológico. En el contexto cosmológico y astrofísico, tanto la ecuación de Klein-Gordon como la ecuación tipo Schrödinger están muy bien estudiadas también. Y esta lámina la puse porque, bueno, estos campos escalares complejos, aunque pueden sonar, digamos, como muy exóticos, porque no es como que yo les pueda decir ahorita, pues claro, hay un campo escalar que modela, no sé, la batería de tu computadora o algo así. Bajo ciertas condiciones, los campos escalares pueden comportarse, o más bien pueden modelar condensados de Bose-Einstein, y eso es lo que trato de representar aquí, ¿no? Y esos condensados de Bose-Einstein también pueden modelar a su vez a los de materia oscura, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Esta imagen que presento aquí es de un trabajo muy interesante de Olivares del año pasado. Ellos, a través de un modelo magnetohidrodinámico y simulaciones muy complicadas, lograron obtener una imagen que trata de emular la imagen del agujero negro de M81, que fue muy famosa en 2019 y también hace unos meses, ¿no? Está muy interesante, pero ¿qué hicieron? Pues esto no es un agujero negro, esto es una estrella de bosones. Entonces también podemos tener campos escalares que formen objetos compactos como estrellas de bosones, que estoy mostrando aquí. Y también podemos tener campos escalares viviendo alrededor de agujeros negros, y a esto se llama en la literatura pelucas. Bueno, todos estos sistemas entonces están compuestos por campos escalares, pueden ser reales, pueden ser complejos, cada uno tiene sus propias características, y esto es en el contexto astrofísico. Otra cosa interesante. Este salió de Bustillo, un español. Ay, no, espero que no me haya cortado mucho. Este trabajo es muy interesante. Resulta que esta señal de onda gravitacional fue del 2019, ahorita no recuerdo bien cuál es, la apunté en algún lugar, pero no la tengo por aquí. Pero bueno, esta fue detectada en 2019. Lo interesante de esta señal de onda gravitacional es que dejó un remanente de agujero negro. No, se supone que fueron dos agujeros negros que colisionaron y por lo tanto formaron la onda gravitacional. Pero el remanente, es decir, la fusión de estos dos agujeros negros, fue del orden de 100 o 200 masas solares. Esto está en un régimen que antes no se había observado de agujeros negros. Hay básicamente dos tipos de agujeros negros, uno que es el estelar, ¿no?, que está por debajo de las 100 masas solares, y otros que son los agujeros negros supermasivos, que son muchísimas veces, o sea, muchos órdenes de magnitud de masas solares. Y estos que están en medio aún no se habían observado, aunque la teoría no, digamos, no evita que existan, ¿no? Entonces, bueno, los datos se pueden modelar y se pueden reconstruir con ciertamente una colisión de agujeros negros, pero lo que hizo Bustillo y colaboradores fue asumir que no eran dos agujeros negros, sino dos estrellas de Proca. Las estrellas de Proca son estrellas que estaban conformadas no por campos escalares, pero por campos vectoriales, que también pueden ser como objetos matemáticos no tan canónicos, y descubrieron que hay una degeneración. También pueden volver a reconstruir la señal de onda gravitacional asumiendo que es una estrella de Proca. Entonces, pues esta es la primera evidencia indirecta de que podrían existir en el universo objetos astrofísicos que estén conformados por campos, en este caso, repito, vectoriales, pero bueno, ya es como otra materia totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Y finalmente, pues
Estos campos escalares pueden modelar energía oscura y un caso particular de estos tipos de modelos se le llama quintesencia. Más adelante voy a ahondar más en qué es quintesencia. Por ahora, pues lo dejo así como sobre la mesa y lo realmente crucial es la elección del potencial. La elección del potencial que va a depender del campo escalar. Entonces, los primeros potenciales que se fueron manejando son los más simples, que es el cuadrático, ¿no? Mu es la masa de la partícula asociada al campo escalar, phi es el campo escalar en sí. Entonces, este es el potencial más sencillo, el cuadrático. También hay potenciales trigonométricos y estos dos son relativamente sencillos de resolver, pero tienen un gran bemol, que el valor inicial del campo escalar debe ser muy específico para que las observaciones hagan match con estos modelos. En respuesta a esto que no queremos, porque no queremos un fine tuning en nuestro modelo, pues surgieron los potenciales tracker o de los cuales surgen las soluciones tracker, ¿no? Este en particular, el segundo, el exponencial, sirve muy bien para modelar, por ejemplo, inflación, ¿no? Que es una etapa muy temprana del universo, pero pues también tienen sus propios problemas, por ejemplo, que cuando tú tratas de acotar los parámetros de tu modelo, por ejemplo, la masa del campo escalar, no los puedes acotar de forma unívoca, no siempre, con observaciones, ¿no? Entonces, bueno, pensando en esto, pues nosotros proponemos el siguiente modelo del que les voy a hablar. Entonces, pues primero ya vimos que vamos a usar campos escalares, que tiene su ecuación de movimiento, que es la de Klein-Gordon, que lo presenté hace varias láminas, y necesitamos determinar la métrica, ¿no? Entonces, la métrica que vamos a estar usando es de un universo homogéneo isótropo, es una métrica que se usa mucho en cosmología. Esto es por las iniciales de algunos de los participantes en toda esta construcción matemática, es Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker. Esta es la métrica y entonces lo que puedo destacar de aquí, yo creo que lo más importante es esta A. Esta A se le llama factor de escala y el factor de escala es básicamente una medición de distancias en el universo. Ajá, y depende del tiempo, pues porque ya sabemos que el universo se está expandiendo. Ajá. Además, vamos a agregar una ecuación de constricción, que es la ecuación de Friedman. Esta ecuación es una ecuación muy bonita, es una de las que más me gustan a mí, porque relaciona la tasa de expansión del universo. Este es el parámetro de Hubble y este es el H0 del que les hablaba hace unos minutos. De este lado izquierdo está todo lo referente a la expansión del universo y de este lado están las componentes mismas del universo. Entonces, esta omega m es la densidad de materia, que aquí pues lo conjuntamos todo como materia oscura fría, como la materia bariónica y la omega de radiación, ¿no? Todo eso está aquí contenido en omega m y esta omega phi es justamente la densidad de energía oscura que va a estar modelada con el campo escalar, que en este caso va a ser complejo. ¿De acuerdo? Y el potencial. Les dije que lo más crucial era elegir el potencial. El potencial que nosotros elegimos depende de la norma al cuadrado del campo. Entonces, la norma al cuadrado es el campo por su complejo conjugado. Y aquí tenemos, pues, dos parámetros importantes. La masa del campo escalar, de la partícula asociada al campo escalar, y su longitud de dispersión. ¿De acuerdo? Este potencial está motivado totalmente por la física de partículas. Este potencial es el que se usa usualmente en los condensados de Bose-Einstein y es que nosotros queríamos hacer, pues queríamos modelar y tratar de hacer una conexión con los condensados de Bose-Einstein del laboratorio. Eso no es lo que les voy a presentar ahora, pero esa es la motivación del potencial elegido. Y entonces podemos obtener la ecuación de movimiento, que ahora va a ser la ecuación de Klein-Gordon, pero en un escenario cosmológico. Entonces aquí vemos
las derivadas del campo, C es la velocidad de la luz, H es el parámetro de Hubble y B es el potencial que elegimos. Cuando hablamos de campos escalares y bueno, de energía oscura en particular, necesitamos definir dos cantidades, que son la densidad de energía y la densidad de presión. Y estas cantidades no son como, o sea, físicamente no corresponden precisamente a lo que nuestra intuición nos diría por presión y energía, porque pues estos son campos escalares, no son fluidos. Hay trabajos que hacen la comparación y el tratamiento de todos los modelos de campo escalar como fluido, pero nosotros siempre hemos tratado de evitarlo porque siempre queremos rescatar las propias características del campo escalar. Entonces, bueno, podemos definir esta cantidad a la que le vamos a llamar energía y esta cantidad a la que le vamos a llamar presión, pero no necesariamente tienen que ver con la intuición física de energía y presión. Y entonces, bueno, aquí tenemos, son las mismas expresiones, solo que a la energía le sumamos el potencial y a la presión se lo restamos. Y a través de estas dos cantidades podemos definir algo que se llama ecuación de estado. La relación que existe entre presión y densidad de energía se le va a llamar ecuación de estado. Por ejemplo, para este modelo canónico que yo les platicaba de lambda CDM, pues esta ecuación de estado es exactamente igual a -1. Va a ser una constante durante toda la evolución del universo. ¿Ok? Bueno, y entonces, con toda esta maquinaria de ecuaciones que ya les presenté, pues en principio nosotros podríamos resolverlos, pero resulta que el campo escalar tiene una característica muy importante que a veces nos facilita las cosas y a veces no. Y es que el campo escalar tiene una naturaleza intrínseca de ondulatoria, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces nosotros tenemos campos escalares que oscilan rápidamente. Eso nos impide resolver las ecuaciones exactas, aunque nosotros intentemos hacerlo numéricamente, porque tiene tantas oscilaciones y son tan rápidas que no nos alcanzan los códigos para resolverlas. Eso puede ser una traba, pero en este caso y en muchos otros casos se usa como algo que nos puede ayudar y entonces resulta que si estamos en este régimen de oscilaciones rápidas podemos hacer algunas aproximaciones. Entonces, es lo que les voy a presentar a continuación. Nosotros podemos separar este campo escalar en su parte real y su parte imaginaria, porque es un campo escalar complejo. Y este límite de oscilaciones rápidas es aquel en donde se cumplan estas dos consideraciones. Que la frecuencia a la que oscila el campo escalar sea mucho mayor al parámetro de Hubble, entonces eso nos va a dar como ciertos tiempos para los cuales nuestro campo escalar va a estar en este régimen, que son los tiempos que se le llaman tardíos, que son cercanos a donde vivimos nosotros, ¿no? Hoy en día. Y esta otra, el inverso de su amplitud por su derivada respecto al tiempo tiene que ser a su vez mucho menor que la frecuencia de oscilación. Bajo estas dos consideraciones podemos aproximar estas cantidades que les dije de energía y presión y entonces obtenemos relaciones que tienen que ver directamente con las propiedades del campo. Les repito, la masa de la partícula de campo escalar y su longitud de dispersión. ¿Ok? Y además obtenemos una expresión para la amplitud al cuadrado del campo. Esta expresión es muy importante. Además de que depende pues, de los parámetros propios del campo escalar, que es lo que nos gustaría saber cuánto vale la masa del campo escalar y su longitud de dispersión, porque si tenemos una idea de cuánto vale, tal vez podríamos comenzar a diseñar experimentos para detectarlo, ¿cierto? Pero vean aquí estos dos signos. Bueno, todo este modelo hasta aquí ya se ha estudiado mucho, en particular lo estudió
un físico francés que se llama Pierre Chavagny y una física mexicana que se llama Abril Suárez, la doctora Abril Suárez. Ellos dos tienen un trabajo con este mismo potencial y bajo estas mismas consideraciones, y bueno, llegaron también a esta expresión. Ellos vieron que si tomas el signo menos en esta expresión, lo que vas a conseguir es un campo escalar que se comporte como materia oscura. Y si tomas el valor positivo, lo que vas a conseguir es justamente un campo escalar que se comporte, que haga las veces de energía oscura. Entonces, por lo tanto, pues vamos a tomar la rama positiva a partir de ahora. A esa rama positiva le llaman ellos rama peculiar. Y con esta rama peculiar, ahora sí, esto ya es nuestro trabajo, logramos conseguir una expresión para la ecuación de estado. La ecuación de estado, esta que relaciona presión y energía, típicamente está interpretada por la W, y esta W pues va a depender de la longitud del factor de escala, perdón, de A. Esta Z pues tiene una cara de varios aquí, pues una cara que no es amigable con los códigos numéricos. Es un coseno del arco coseno y luego esto va aquí adentro de la función Z. Y pues primero nosotros quisimos resolver nuestras ecuaciones y hacer las constricciones observacionales con esta ecuación de estado, pero pues nunca convergieron nuestros códigos porque precisamente pues son expresiones que no son tan fáciles de integrar. Entonces lo que hicimos fue decir, ok, vean, esta función z, pues sí, depende, la variable es el factor de escala a, aquí está, pero también aquí aparece una AI. Esa A inicial es cuando se prende el campo escalar, cuando empieza a existir el campo escalar. En este caso en específico, tenemos que tomar en cuenta que ese campo escalar se debe de prender ya en el límite de oscilaciones rápidas, porque estamos en ese límite, hicimos esa aproximación. Entonces, bueno, pero ¿a qué le suena que algo sea mucho menor a otra cosa? Pues a que podemos expandir en serie. Entonces, expandimos en serie esta ecuación de estado y lo que logramos es una ecuación de estado efectiva. Para tiempos tardíos, ya les digo, porque estamos en el régimen de oscilaciones rápidas, y este modelo que llamamos energía oscura de campo escalar complejo, Complex Scalar Field Dark Energy. Y conseguimos esta ecuación paramétrica que fue muy importante. Es la primera vez, al menos hasta donde nosotros sabemos, que se consigue una ecuación de estado paramétrica de primeros principios. Usualmente en la literatura, bueno, ponen una ecuación de estado que tiene ciertas características que puede ayudar al modelo de energía oscura, pero se pone a mano. Y esta vez no, lo conseguimos desde primeros principios, sí con aproximaciones, pero desde primeros principios. Y bueno, teóricamente este W0 vale exactamente -1, así salió en la expansión, y el WA depende justamente del factor de escala en donde se prende el campo escalar. Entonces, ahora lo que nosotros queremos hacer es constreñir, por ejemplo, WA. Nosotros queremos saber cuánto vale WA de esta ecuación de estado con observaciones. Tenemos varios combos de observaciones y con esos podemos hacer ajustes a los parámetros usando, pues básicamente, teoría bayesiana, de lo que ahorita voy a hablar más adelante. Okay. Pero también para hacer más rica la constricción y también para ver si tenemos resultados que tuvieran sentido con la teoría, ya que pues esta WA, pues no, o sea, no tenemos ninguna idea de cuánto, bueno, sí tenemos alguna idea de cuánto puede valer, pero no un valor en específico. En cambio, este W0 sí sabíamos que tenía que caer en -1, entonces relajamos este valor de W0 y también lo hicimos un parámetro que quisimos acotar con nuestras observaciones. Y bueno, este parámetro ahí, del cual depende totalmente la WA que vamos a constreñir, a su vez depende de los parámetros del campo escalar, la longitud de dispersión y la masa. ¿De acuerdo? Entonces,
pues nosotros podemos, si logramos constreñir WA, vamos a lograr constreñir el factor de escala inicial y con eso lograríamos constreñir al menos una regla entre la longitud de dispersión y la masa que está aquí dividiendo. Bueno, esta es la ecuación de estado, la gráfica de ecuación de estado. Aquí todavía no hacemos construcciones observacionales, simplemente la graficamos. Y aquí quiero volver al punto de qué es quintesencia. Quintesencia es este modelo con campo escalar, pero en cuya ecuación de estado nunca va a bajar de este valor de -1. Ajá. Nosotros queremos, y todos los modelos que simulan energía oscura, quieren pasar en algún momento por este -1, porque ese -1 si tiene observaciones que apuntan a que la ecuación de estado en algún momento cercano al día de hoy tiene que ser -1. Entonces, eso lo conseguimos. Digamos, aquí es el día de hoy y para atrás es atrás en el tiempo. Entonces, lo conseguimos para estos tiempos cercanos. Y la característica de quintesencia es que no va a bajar más allá de -1. Hay otros campos escalares, por ejemplo, que se llaman phantom, que van por aquí, por debajo de -1, pero nunca van a cruzar sobre -1. Ese es otro tipo de materia, pero que también se puede conseguir con campos escalares. Cuando pueden hacer, otros modelos pueden hacer combinaciones de quintesencia y phantom y se llama quintom. Entonces, ese quintom sí puede pasar por este valor de -1, ¿no? Entonces, creo que aquí queda ilustrado que esto es un modelo de quintesencia porque justamente no baja más allá de -1. También tenemos que hacer una elección de, como nosotros estamos resolviendo las ecuaciones y vamos de adelante para atrás, repito, este es el día de hoy y este es el pasado, entonces podíamos elegir una A inicial, que en nuestro caso fue 0.1 porque todo nuestro combo de observaciones tenía un redshift máximo de 2.3. El redshift tiene que ver con las longitudes en el universo, pero también tiene una traducción casi inmediata con el tiempo, ¿no? Entonces, a redshift mayores es, digamos, es más atrás en el tiempo, ¿no? Z igual a 0, Z igual a 0 es el día de hoy. Y entonces zetas mayores van a ser más atrás en el tiempo. Entonces este es nuestro redshift mayor y por lo tanto así escogimos la AI. Y también teníamos que escoger la A end, o sea, el factor de escala final, que pues lo estamos eligiendo al día de hoy. Con estas dos selecciones entonces sí podíamos relajar un poco nuestro espacio de parámetros, que en realidad es de 3, no solo es la longitud de dispersión y la masa, sino esta Q. Esa Q es una cantidad conservada que obtenemos cuando separamos la parte real y la parte imaginaria del campo. Se le llama carga porque, pues, las cargas conservadas, pero no tienen nada que ver con carga eléctrica ni magnética. Es solo una cantidad conservada. Entonces pudimos relajar de 3 a 2 haciendo estas dos selecciones que les estoy mostrando. Bueno, entonces hasta aquí fue todo, digamos, el modelo teórico. Resolvimos las ecuaciones de adelante para atrás. Pudimos graficar la ecuación de estado. Esta es la paramétrica. Y ahora sí. Hay muchas veces que, o bueno, al menos a mí me pasa, que como tengo una formación de física teórica, pues hasta ahí me quedo y digo, pues ya, ahí está mi modelo, si logramos obtener el -1, muy bien, y hasta ahí nos podemos quedar. Pero siempre las observaciones astronómicas pueden ayudarnos muchísimo y es lo que hacemos a continuación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues en principio tomamos 4 combos de observaciones de supernovas tipo 1A. Este es un combo de 1048 observaciones de supernovas. Oscilaciones acústicas de bariones, que son 15 mediciones, estas son poquitas, pero son importantes porque tienen llegan más allá en el redshift. Y Cosmic Clocks.
relojes cósmicos, ¿no? Estos relojes cósmicos son 51 mediciones. Y entonces todas estas mediciones están entre Redshift 0.01, que es muy cercano a hoy en día, hasta el máximo, les decía, es de 2.3, esta de Panteón. En un principio teníamos esta de Planck. Esas observaciones de Planck, pues como son del CMB, pues tienen redshift muy altos, ¿no? De por ahí de 1100. Lo quisimos usar para ver qué pasaba a tiempos tan tempranos del universo, pero vimos que nuestro tratamiento no convergía, y no converge seguramente porque pues estamos en el límite de oscilaciones rápidas. Nuestra ecuación de estado parte de esa suposición de que estamos en el límite de observaciones rápidas, y si nosotros usamos Planck estamos totalmente fuera de ese régimen, y es posible que por eso nuestro código no llegaba a la convergencia. Entonces, bueno, estos son los resultados. Estas gráficas son típicas de ajustes estadísticos, y en particular en ajustes estadísticos de cosmología. Lo que nos dicen es justamente cuál es el mejor ajuste para los parámetros que tengamos en nuestro modelo. En este modelo teníamos, si recuerdan, a W0 y a WA. Tenemos que tener alguna noción de cuáles son los parámetros que requerimos obtener para algún otro modelo. Por ejemplo, para lambda CDM, entonces tenemos que W0 debe ser igual a -1 y WA debe ser igual a 0. Voy a regresar un poco a la ecuación de estado paramétrica, esta. Yo les dije que para lambda CDM la ecuación de estado debe ser exactamente igual a -1, y eso lo conseguimos justamente si W0 es igual a -1 y esta WA se hace 0. Entonces, estas son las líneas que están ahí verticales, digamos, como para guiarnos un poco en los resultados de los mejores ajustes para este modelo. Y estos son contornos que nos están diciendo los mejores ajustes de estos dos parámetros, de W0 y WA. Además, pues tenemos H, que tiene que ver con el factor de Hubble, y esta omega M, que tiene que ver con la densidad de materia. En este caso es materia oscura más bariónica, me parece. Y pues tenemos distintas corridas para los códigos. ¿Qué hace este código? Pues toma las observaciones, toma la ecuación paramétrica W y empieza a hacer a través de cadenas de Markov ajustes estadísticos, ¿no? Y entonces nosotros obtenemos los mejores resultados en estos picos que están aquí, y los distintos colores corresponden a distintos combos de observaciones. Aquí en el amarillo solo tomamos relojes cósmicos, que es este OHD. En el rojo tomamos solo oscilaciones acústicas de bariones y las supernovas. Entonces, dos distintos, ¿no? Y en este verde, que es el que mejor nos va a decir qué es lo que está pasando, porque son el mayor número de observaciones, estamos tomando los tres combos. Oscilaciones acústicas de bariones, supernovas y relojes cósmicos. Entonces nos vamos a estar fijando en el verde, ¿no? Vemos que los contornos, entre más ovalados y compactos, nos están dando una mejor noción de cuál es el valor de estos parámetros. Entonces vemos que efectivamente en el verde se vuelve más compacta se vuelve más compacto el contorno. Y bueno, esta es una gráfica, pero también tenemos una tabla con los mejores resultados. Entonces les quiero mostrar aquí W0, efectivamente llegamos al -1 a 2 sigma. 2 sigma es cuando estamos como en el 95% seguros de que estamos en el valor. Entonces, llegamos al -1, que es justamente nuestro valor teórico que habíamos obtenido. Entonces estamos obteniendo un muy buen resultado, pero en WA no obtuvimos un resultado tan favorable para nuestro modelo teórico. Vean que el mejor ajuste es 0.33, pero los errores son gigantescos. O sea, si yo le quito
si hago 0.33 menos 0.93, voy a obtener valores negativos de WA. Y eso teóricamente no es posible. Entonces, bueno, y obtenemos también, este omega de materia es justamente materia oscura más materia bariónica, y la H está por aquí. Bueno, también queríamos ver si podíamos hacer algo respecto a la tensión de H0, pero no es concluyente en nuestros resultados. Entonces, finalmente, las conclusiones. Entonces, teóricamente nosotros teníamos un intervalo en donde podía caber WA. Y aquí vemos, pues es entre 0 y 16/27. Eso no lo recuperamos con el mejor ajuste. ¿Por qué? Porque en el mejor ajuste están tomados en cuenta valores negativos de WA. Entonces, no podemos constreñir el modelo teórico como tal. Pero la ecuación paramétrica que yo les presenté, esa sí la podemos constreñir adecuadamente y con los best fit que acabamos de mirar. Además, el modelo no lo pudimos acotar con observaciones a tiempos tempranos, como el de CMB de Planck 2018, y tenemos algunas ideas para que podamos ajustar mejor los parámetros. Por ejemplo, a lo mejor podríamos relajar este régimen de oscilaciones rápidas e irnos más atrás en el tiempo y ver cómo se pudiera comportar nuestra ecuación de estado para otros tiempos. Y otra cosa que se nos ocurrió es, a lo mejor, si tomamos en vez de un campo escalar, que un solo campo esté modelando a toda la energía oscura, pues ¿por qué no 2? O claro, 3 o 10 o 15, pero bueno, el siguiente paso sería a lo mejor 2 pueden describir mejor el comportamiento de la energía oscura. Eso es algo que estamos haciendo actualmente, no precisamente para energía oscura, lo estamos haciendo para materia oscura como un primer paso, pero después pensamos, digamos, ir más allá con un modelo para energía oscura con 2 campos, ¿no? Porque pues si el modelo estándar de partículas tiene en su modelo muchísimas partículas, ¿por qué no esperaríamos que en la materia oscura o en la energía oscura también estuviera conformada de distintos números de partículas, ¿no? Entonces ahí lo dejo. Este trabajo está aquí en el archive y también está en el EMRAS. Y bueno, antes de finalizar, ya nada más quiero decirles que para mí es muy importante estos espacios donde difundimos nuestros trabajos, ¿no? Entre colegas y estudiantes y así. Pero también yo considero que la ciencia no está hecha completamente hasta que la comunicamos y la comunicamos al resto de la sociedad. Se viene una pequeña invitación. 3 egresados de la UAM Iztapalapa, McPhee, Alonso y yo estamos colaborando en un colectivo de divulgación que se llama Pragma.ciencia. Estamos en Instagram y en Facebook. Y pues nada, además de que parece un comercial, pues también los invito a participar en cosas de divulgación. Creo que la ciencia no está completamente hecha hasta que comunicamos nuestros resultados al resto de la sociedad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas, adelante. Gracias, Belén. Sí, pasamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna, por favor, levante la mano o active su micrófono. También en Facebook, si alguien tiene alguna, puede escribirla y ahorita se la hago llegar a Belén. Sergio levantó la mano. ¿Y alguien más? Adelante, bueno, no sé quién. Doctor Hugo, por favor. Hola Belén, felicidades por tu seminario, muy clarito. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la necesidad en el caso de los modelos que nos platicaste? Dijiste que había pues la posibilidad de utilizar campos escalares reales o campos escalares complejos y tú usaste complejo.
Desde el punto de vista de grados de libertad, pues son distintos y además de las características técnicas que ya nos mostraste. Pero ¿cuál es la motivación? O sea, ¿qué cambiaría? ¿Por qué es indispensable el carácter complejo para los fines que tú perseguiste? Gracias. Es una muy bonita pregunta, gracias, doctor Hugo. Em, Ciertamente los campos complejos, bueno, primero, nosotros no podemos obtener esta carga conservada que en un principio nos dio como luz y dijimos, bueno, las cargas conservadas algo de interesante deben de tener. En el caso del campo escalar real no podríamos obtener esta carga conservada, esa es una. Otra es que no siempre se consiguen las oscilaciones rápidas en el caso de los campos escalares reales. Y esa fue nuestra primera motivación, pero después con esta carga conservada tenemos ideas de que podemos hacer algo con esa carga conservada. Pero la motivación principal fue obtener el límite de oscilaciones rápidas. Muchas gracias. Antiguo. Sergio, adelante, si tienes una duda, por favor. La Belén, muchas felicidades por tu charla muy buena. Hola, Sergio, Eh, gracias. yo quería preguntarte acerca de, como mencionaste, que han estado haciendo diferentes, bueno, tratando con diferentes campos, en alusión al, como bien dijiste, al modelo estándar. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido? O sea, si se ha estudiado, no sé, un tipo de campo fermiónico o bosones con diferente spin, no sé, cosas así, o todavía está como muy, muy lejano eso. ¿Te refieres a como distintas características del propio campo escalar o de otras cosas además de campo escalar? Ajá, en vez de considerar un campo escalar, o no sé, un campo escalar más otro tipo de campos. Te digo, por ejemplo, no sé, un campo fermiónico, como dijiste que han trabajado con campos vectoriales, ¿no? Sí, justamente, sí, bueno, modelos hay muchísimos, seguramente yo no te podría decir de todos. Hay modelos de campos vectoriales, como bien dices, modelos de campos escalares con otras características, por ejemplo, agregándoles cargas eléctricas. Hay muchos modelos, estos modelos FDR, ¿no? Que en realidad ya son como extensiones a la relatividad. Hay, ahorita no me acuerdo cómo se llaman. Iba a decir modelos holográficos, pero no estaba pensando en eso. Hay muchos modelos y precisamente porque Lambda CDM tiene sus propios problemas y porque no se ha obtenido la observación directa de la partícula de materia oscura y de energía oscura, el campo está abierto para muchos modelos. Ahorita no me acuerdo, gravedad teleparalela, o sea, de verdad hay muchísimos modelos. Yo pues me he enterado de estos por los grupos en los que estoy de pronto colaborando, que hacen muchas cosas pues que yo considero muy exóticas, ya de por sí yo que trabajo con campo escalar, pero sí hay muchos. Muchas gracias. A ti. En Facebook tenemos otra pregunta de Luis Medina y dice, en la gráfica donde aparece la cantidad de materia bariónica, materia y energía oscuras, se observa que la cantidad de materia bariónica ha ido decreciendo, aunque poco, respecto al tiempo. ¿Qué pasa con esa materia bariónica? ¿Qué pasa con esa materia bariónica? Bueno, pues pasa lo mismo que pasa con todos los demás componentes, ¿no? Ahí, ¿dónde está mi curso? Ya perdí mi curso. Con todos los demás componentes, una muy bonita pregunta. Pues esta materia barión, es que en realidad aquí hay dos cosas que están sucediendo. Una es que pues tenemos las distintas componentes del universo y esas tienen su propia evolución en el universo, pero también el universo se está expandiendo. Entonces también eso imprime una distinta evolución de cada componente. No es como que nosotros sabemos esta ley, ¿no? De la materia no se crea ni se destruye. No es que se esté destruyendo, no es que
esta cantidad de materia esté disminuyendo porque se esté destruyendo, sino que pensémoslo en términos de densidades, ¿no? Entonces, como el universo se está expandiendo, pues justamente la densidad va decreciendo. Espero haberme dado a entender. Bueno, si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario, por favor. Parece que no. Bueno, Belén, a nombre de la coordinación del seminario de posgrado, te damos las gracias por haber participado en este 8º seminario, por una plática tan interesante y tan enriquecedora. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias, Edith, gracias a los organizadores y a todos los que estuvieron aquí. Gracias, Belén. Nada, gracias a ustedes.